Hola, muy buenos días, estimados estudiantes. A continuación les voy a explicar la clase del día de hoy. Como pueden, como pueden observar en pantalla, tienen como tema principal lo que es la derivada y algunas de sus reglas básicas en funciones polinomiales. ¿Sí? No hay ningún estudiante conectado hasta el momento, con la cual voy a dar inicio a la explicación de la clase del día de hoy. Bien, a continuación, ustedes van a identificar que se va a presentar algunas de las reglas básicas de la derivación, las cuales les va a permitir a ustedes poder calcular lo que son las derivadas sin el uso de la definición de la derivada por límites, en la cual la primera regla detalla lo siguiente: sea la función constante definida por f de x es igual a k, donde k es constante, la derivada de una función constante es la derivada de la función es igual a cero. Explica que al derivar una función constante, en general un número real, entonces la derivada literal va a ser respuesta cero, en la cual indica lo siguiente. Hallamos las derivadas de los siguientes ejemplos. La derivada de la función de x es igual a -5, entonces la derivada de la función de x es igual a cero. Hola, muy buenos días, Amanda. Encienda su cámara, por favor. Buenos días, Miss. Buenos días. Estaba explicando la clase del día de hoy. Voy a repetir nuevamente para que usted pueda identificar el procedimiento al tema del día de hoy. El tema es la derivada y algunas de sus reglas básicas en funciones polinomiales en sí, donde a continuación se va a presentar lo que son algunas de las reglas que les va a ayudar a ustedes para poder realizar lo que es el procedimiento y sobre todo poder identificar lo que es la derivada de algunos ejercicios, en la cual les permite poder calcular lo que es la derivada sin el uso de la definición de la derivada por límites. La primera regla está detallada de la siguiente manera: sea la función constante definida por la función de x es igual a k, donde k es una constante, es decir, la derivada de una función constante es cero. La función de la derivada de x es igual a cero. Se explica que al derivar lo que es una función constante, en general un número real, entonces la derivada es cero. Aquí hay diversos ejemplos donde detalla la primera regla. Hallamos la derivada de la función de x es igual a -5, entonces la derivada de la función de x es igual a cero. Recordemos que donde k es constante, es decir, que este es un número constante, su función de la derivada de x va a ser igual a cero. Otro de los ejemplos: función de x es igual a la derivada de la función de menos de 9 pi c, entonces la derivada de la función de x es igual a cero. La derivada sobre la derivada de x raíz 5, entonces la respuesta de la derivada de la función de dx es igual a cero, y la función de la derivada de x pi sobre raíz cuadrada de 3 más 3 quinto, entonces sería su respuesta cero. Le voy a ir detallando cada regla en base a cada función para que pueda entender un poquito más cuál es el procedimiento en base a cada regla. Tenemos la primera regla. Esta es la que vamos a detallar a continuación. Tenemos la función de la derivada de x es igual. Recordemos que la función de la derivada de x es igual a k, donde k prácticamente viene a ser una constante de la derivada. Entonces, ¿cuál sería el resultado? Esta es la fórmula con la cual vamos a trabajar en los ejercicios. Es igual a cero. Cuando usted identifique un ejercicio literal, ya sea solamente con cantidades como -5,
9 pi, c, raíz cuadrada de 5 pi sobre raíz cuadrada de 3 3 quintos, y no tenga variable, cuando no tiene variable, la derivada de la función de x siempre va a ser cero. Siempre va a ser cero. De la siguiente manera le voy a explicar. Entonces, tenemos la función de la primera regla, en la cual la vamos a detallar a continuación. Déjenme colocar otro para que sea diferente. Entonces, función así. Bien. Tenemos entonces la función de la derivada de x es igual a 5. ¿Cuál sería ya específicamente la función de la derivada de x ya como resultado? ¿Cuál sería? Cero. Correcto, es cero. Como la constante en esta ocasión no tiene variable, si tuviera x, y o cualquier tipo de variable, entonces ya su valor, su respuesta ya no va a ser cero. Pero como no tiene, en este caso, su respuesta va a ser cero. Como la constante en este caso, en esta ocasión, no contiene lo que son ningún tipo de variable, la derivada de la función siempre va a ser cero. ¿Está claro hasta ahí? Amanda, Sí, Miss. ya, vamos ahora con la segunda regla, pero basada en la primera regla. Aquí está. ¿Sí? Ahora vamos ya con identificando lo que es raíz, luego lo que es pi, para que detalle cada una de las funciones. Entonces, vamos nuevamente. Función x es igual a la función derivada de x, que es igual, en este caso, raíz cuadrada de 29 sobre 7. ¿Cuál sería aquí la función de la derivada de x? ¿Cuál sería la respuesta? Raíz cuadrada de 29 sobre 7. Ya, pero recordemos las reglas, los pasos más que todo, ya, de la primera regla. Si la constante en este caso no tiene variable, su respuesta será, ¿Y cómo sé que tiene variable? porque no tiene x, no tiene y, no tiene c, no tiene a, esas son variables en matemáticas. Entonces es igual a cero. Correcto, la función de la derivada de x es igual a cero. Otro de los ejemplos que usted puede identificar también en lo que es en ejercicios, tenemos lo que es pi, la representación de pi. La derivada de la función de x es igual, función de x es igual, vamos a colocar lo que es pi sobre 5. ¿Cuál sería la respuesta? Cero. Cero, correcto. Estos son varios ejemplos solamente para que ustedes identifiquen cuál es el procedimiento, como tienen en actividad. Para actividad, en esta actividad van a detallar prácticamente las tres reglas. Como se puede dar cuenta, aquí hay variable,
hay potencia, hay fracciones que ya vamos a detallar de a poco cómo se resuelve cuando se detalla lo que es la primera regla. Estas son las funciones que usted puede identificar y cuál es la manera de proceder a cada regla. Solamente tiene que tener identificado cada regla, nada más. Ahora vamos con la segunda regla. Sea la función por la derivada de la función, que prácticamente es el eje de x, esta función de eje de x es igual a la función de la derivada de igual x como potencia n, la derivada de esta función de x es igual n que multiplica a la potencia n menos 1 cuando n es cualquier número real. Explique lo que es el exponente multiplicando lo que es la función y que la base x tiene una nueva potencia reducida en unidad con respecto a la función inicial. Estas son las diversas funciones que aplican en la segunda regla, en la cual se va a hallar lo que son las derivadas de el eje principal de x basadas en la función de la derivada de x de menos 5x al cubo, entonces la función de la derivada de x es igual menos 15x al cuadrado. Ya vamos a identificar cómo sale, cómo identifica la respuesta. El eje principal de x aplica la función de la derivada de x, que es igual 9x a la quinta potencia, entonces la derivada de la función de x sería 45x a la cuarta potencia. Otra de las funciones sería, función de la derivada de x es igual menos 4x al cuadrado, entonces la función de la derivada de x es igual 8x al cubo. Estos son los resultados, la respuesta. ¿Cómo vamos a llegar a ello? De la siguiente manera. Voy a colocar aquí una línea para poder separar ambos procedimientos. Bien, entonces, ¿cuál es la fórmula? La fórmula es esta, aplicando la segunda regla. El eje principal de x, función de la derivada de x, es igual xn. ¿Qué me quiere decir? Que el eje principal de la función de x es prácticamente la derivada de la función de x, que es igual n, donde se multiplica lo que es la potencia con el coeficiente y las potencias se la resta menos uno. Ahí vamos ahora con el ejemplo. Este es el ejemplo que vamos a desarrollar. Es el mismo ejemplo que tiene aquí, pero se va a detallar el procedimiento para poder encontrarle la respuesta. Bien, aquí tenemos ejemplo, ejercicio y respuesta. ¿Cómo identificamos esta respuesta? De la siguiente manera. ¿Qué es lo que va a hacer? Para poder encontrar lo que es la función de la derivada de x, si usted gusta, vuelve a escribir el mismo procedimiento, si no, este procedimiento acá, no hay problema. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Aquí se aplica lo que es la regla de los signos cuando tenemos menos como base y positivo como potencia, que es el 3. Entonces, más por menos es, Más por menos menos. ya, menos. Bien, hemos identificado la primera respuesta. ¿Qué es lo que va a hacer? La base 5 la tiene que multiplicar por el 3. Entonces, 5 por 3, 5 por 3, 15. 15, correcto.
Variable, misma O variable, ¿qué es lo que se va a hacer con la potencia? ¿Qué me indica aquí la fórmula? sea, hay que restarle uno. Correcto, a la potencia tengo que restarle uno, que me quedaría entonces menos 15x Dos. al cuadrado. Muy bien. Este es el procedimiento que faltaba para detallar la respuesta que tiene en su texto. Aquí está. ¿Sí ve? Es lo mismo va a hacer con el siguiente procedimiento. Lo mismo va a realizar. Asimismo, con el segundo ejercicio, vuelve a realizar lo que es el eje principal de X. Es lo mismo que va a hacer, sino que ya como tiene otra cantidad, a simple vista se multiplica otras cantidades, pues, ¿no? 9x a la quinta potencia. Asimismo, asimismo, más por más, Más. más. A simple vista no se coloca, si usted gusta lo coloca, si no, no hay problema. Ya se supone que es positivo si no tiene signo. 9 por 5, 45. correcto. Va misma variable x, ¿qué es lo que va a hacer? A la potencia le va a quitar uno, que es igual 45. ¿Cuánto quedaría? Cuatro. A la cuarta potencia. Muy bien. ¿Está claro hasta ahí? Sí, más. Ya, muy bien. Vamos a continuar ahora con la tercera regla porque después no nos queda tiempo. La tercera regla nos indica, con el segundo procedimiento va a ser lo mismo, se multiplica 4 por 2 8, se hace la regla de los signos, menos por menos más, 4 por 2 es 8, aquí quedaría 8x al cubo. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos menos 2 como potencia menos uno. Entonces, ¿qué se haría ahí? ¿Sí? Ahí hay que aplicar la ley de los signos. La derivada en la regla 3, la derivada en la adición o sustracción, siendo las funciones de g y h diferenciables, en la cual expone que la derivada de la suma o la resta de funciones es la suma o diferencia de las derivadas independientes de cada función de manera independiente. Sea la derivada de la función de x, que es igual a g x más hx, aplica que la derivada de la función es igual a g por x más hx. Lo mismo, sea la unión de la x es igual g x menos hx, aplica a lo que es x es igual gx menos h derivada de x. Esta comilla se la menciona como derivada. Entonces, hallemos lo que es la derivada de las siguientes funciones. Sea el eje principal de x aplicando la función de la derivada, función de x es igual x al cubo más 8x al cuadrado. ¿Cuál sería su respuesta? 3x al cuadrado más 16x. Ya vamos a detallar eso. Otro ejemplo, 9x a la quinta potencia más 12x al cubo. Entonces, la función de la derivada de este ejemplo sería 45x a la cuarta potencia más 36x al cuadrado. Menos 4x menos 2 de potencia menos 15x. Entonces, la función de x de la derivada sería 8x menos 3 a la potencia menos 15, en la cual se va a realizar lo que es como aplicar todas estas reglas, identificando prácticamente lo que es el ejercicio, el ejemplo que tienen como tarea. Debido a que estudiaremos el resto de las reglas ya en un curso superior, debido a que es propósito de explicar únicamente las reglas mencionadas, que es lo que el estudiante pueda verificar, los resultados obtenidos en la diferenciación
por límites. Entonces, estas son unas reglas importantes que ustedes tienen que tener identificado ya en este año escolar. Entonces, ¿cómo aplicamos lo que son estas funciones en base a la tercera regla? De la siguiente manera. Bien. Ahora, ¿cuál sería aquí? Vamos a detallar un ejemplo. Este es el ejemplo, x a la cuarta menos 8x al cubo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? El mismo procedimiento. Lo adicional acá es que acá ya hay más términos, más variables. Si tendría que multiplicar lo que es el coeficiente que tiene la variable x por 4, ¿cuánto quedaría? ¿Cuánto se supone que tenemos el valor de x? ¿Cuánto vale x aquí? Cuando la variable no tiene especificado coeficiente, ¿cuánto vale x? Uno, 1, correcto. 1 por 4, 4. 4. Menos 8, 4. No. 4, vamos primero por paso. 4, variable x, ¿qué es lo que hacemos? 4 restamos 4 menos 1, 3. 3. Ya. Ya sabe que cuando tienen potencia tiene que restarlo con menos 1. Menos 8 por 3, 24. 24x. 3. Tenemos 2. 2, correcto. No se olvide de restar las potencias. Eso sí, no se olvide porque si no, no va a poder encontrar lo que es la respuesta. Bien, ya aplicamos lo que es la primera función, aplicando la tercera regla. Vamos con la segunda función que quedaría así. Este es el ejercicio, menos 2x al cuadrado más, mire este ejercicio estamos aplicando, vamos a aplicar también la primera regla. Porque tenemos una constante que no tiene variable. Cuando identificamos una constante que no tiene variable, ¿vale? 0. ¿Cuánto? Vale 0. Vale 0. Bien, ya tenga identificado eso. Muy bien, hasta ahí está bien. Ahora vamos a resolver. Menos por más, Menos menos. 2 por 2, 4. 4. X Solito. solito, correcto. Si usted gusta, coloca lo que es el 1. Si no, no hay problema porque ya sabemos que al no tener una potencia de identificación, tiene potencia 1. Muy bien. Más, más. ¿Cómo haría aquí en este caso? Solo lo bajaría porque se multiplica por 1, pero no se puede quedar sin X, creo. Correcto, se multiplica igualmente 5 por 1 porque se supone que aquí tiene potencia 1. 5 por 1, 5. 5. Variable, tenemos 1 menos 1. Esto todavía no termina, esto sigue de procedimiento, todavía falta. Ya, menos, porque tenemos constante, menos, 7. no, 0. menos 0, correcto.
Ya no va a bajar el 7, no, porque ya estamos resolviendo. Cuando veo una constante que no tiene variable, puede ser 5, 4, 3, 2, 8, 9, 10. Siempre va a colocar lo que es el cero ya al realizar el procedimiento. Ya. Entonces, continuamos. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? La derivada de la función de x. ¿Qué es lo que me indica en este caso? Vamos nuevamente, colocamos lo que es 4x. Por lo tanto, aquí la derivada queda de la siguiente manera, 4x. Cuando tenemos una variable elevada a la potencia cero prácticamente, porque aquí ya nos va a quedar lo que es 5x Pero, cero. Aquí literal se coloca cero como potencia. Ya esto ya no vamos a bajar. Entonces, cuando tenemos una variable elevada a lo que es a la potencia cero, recordemos que nuestra propiedad de la potencia nos indica que toda variable elevada uno a la cero potencia es igual a uno. a uno. Correcto, es igual a uno. Entonces, ¿cuál sería la respuesta aquí? Función de x menos 4x más uno. Ya, literal, tendríamos que multiplicarlo por uno. Muy bien, lo tendríamos que multiplicar 5x por uno. Pero si volvemos a multiplicar 5 por uno, Da 5. da 5 igualmente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Solamente colocamos lo que es el 5. Ahí ya queda la respuesta. ¿Sí? Vamos Ujú. a aplicar la tercera función de la regla 3. Que es rápida, esta sí es más rápida. Solamente aquí es un procedimiento más largo cuando tenemos constante, cuando tenemos este caso aquí, como nos indicó el ejemplo, y el caso de acá es así, de la siguiente manera. Eje principal de la función de x es igual 5x al cubo más 2x al cuadrado menos x más 8. Ya sabemos que el 8 es una La constante. constante. Muy bien. Vamos a resolver ahora. ¿Cuál es el resultado? 15x2. Correcto. 15x al cuadrado más 4x. 4x. Como puede colocar el uno, como no puede colocar, no hay problema en eso. Menos, menos. Cero. No. Recordemos, cuando tenemos, si tenemos potencia uno, ¿verdad? Es el caso de acá. Cuando tenemos potencia uno, coeficiente uno por uno es uno, ¿verdad? Ahora, muy bien, es uno. Cuando tenemos ahora lo que es ya potencia cero, ¿vale? Y uno por uno, Uno. uno. Entonces nos quedaría uno más Cero. cero. Muy bien, listo. Hemos culminado con las tres reglas y sobre todo aplicando las funciones que detalla cada regla. Aquí tenemos la función, la regla, la primera regla con sus tres funciones. Aquí nos faltó uno por el tiempo. Continúe con la tercera regla porque después no le iba a avanzar a explicar la tercera regla. La segunda regla es tanto la primera como la segunda es directamente obtener lo que es la respuesta. Ya en la tercera es un poquito más de procedimiento porque ya vienen más variables o simplemente más coeficientes con variables. Preguntas, inquietudes.
No, ninguna. Si está claro lo que es el tema, Sí, Miss. ya, muy bien. Así va a tener que resolver lo que es la actividad. Va a identificar cada ejercicio, a qué regla pertenece cada uno de ellos. Usted mismo lo va a identificar a qué regla pertenece y sobre todo la función de cada uno. Cuál es la derivada de cada regla y se le va a hacer fácil. Cuando solamente tenemos constante, ¿cuál es el resultado? Cero. Cero. Cuando tenemos ya variables representando a una función, tiene que realizar, aplicar regla de los signos, multiplicar y restar potencia. Asimismo va a realizar con la tercera regla, pero ya es aquí donde ya tiene más variables, tiene más coeficientes y tiene que hacer más procedimientos. Nada más. Es la diferencia entre las tres reglas. Bien, no hay preguntas, no hay inquietudes. Esta ha sido la clase del día de hoy. Recuerde que cualquier inquietud me puede indicar por medio de plataforma que con gusto les voy a responder. Nos vemos en la próxima clase. Que tenga un bonito fin de semana. Chao, Miss. Chao.